¿En realidad existen las medias verdades? De eso vamos a estar hablando en este programa, así que quédate con nosotros. Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos esta noche nuevamente a este programa Elecciones 2020. Qué bueno que nos pueden sintonizar nuevamente a esta su iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Buenavista. Hoy junto a los pastores nuevamente. Dios les bendiga, pastora. Buenas noches. Sí, buenas noches y buenas noches a toda la audiencia que nos acompaña en esta noche. Que se queden con nosotros porque creo que es un tema interesante lo que vamos a tratar. ¿Media verdad o media mentira? Vamos a ver. Pastor. Dios les bendiga a todas las familias que nos dan el privilegio de estar con ustedes hoy. Ciertamente estamos muy contentos de estar escudriñando la palabra del Señor para así contestar esa pregunta si las medias verdades realmente existen. En este proceso de elecciones nosotros nos encontramos con medias verdades y siempre que nos ponen y nos proponen diferentes plataformas, uno está en esa evaluación de que qué hay de veras, qué hay detrás de esa media verdad. Y cuál es la verdadera intención. Y por eso el Señor puso ese tema en mi corazón. Una media verdad en realidad es una mentira con la intención de encubrir o engañar. Así que se expone lo que para nosotros es una realidad, pero detrás lo que viene es algo que no es realidad. Hay algún tipo de deshonestidad en lo que se enseña. Una media verdad puede engañar y provocar que cometamos grandes errores, como si hubiésemos creído una falsedad. Una media verdad, por más que se trate de disfrazar, el final siempre saldrá a la luz que en realidad es una mentira. La clave del peligro de las medias verdades tienden a hacer que la gente crea en esas verdades y permanezcan por mucho tiempo en grandes errores que los llevan continuamente en la vida a errar y no dar al blanco como así el Señor desea que nosotros lo podamos hacer. Una gran mentira. Cuando nos vemos en el Salmo 116, versículo 11, dice el salmista: todo hombre es mentiroso. Así que con esa pregunta nosotros, con esa afirmación del salmista, nosotros tenemos que bregar hoy y ver cómo trabajamos con eso. Hemos aprendido a disfrazar las mentiras. Y recuerdo mis procesos de niñez, ¿verdad? ¿Quién rompió esto? Y entonces uno empieza en esas medias verdades a asumir partecitas de las realidades que uno comete. Charles Spurgeon dice de la siguiente manera: la verdad es absoluta, es íntegra. No hay mentira en la verdad. La verdad es verdad y no hay por dónde cogerla. Así que nosotros vamos a evaluar el texto bíblico y vamos a ver el ejemplo bíblico que hoy vamos a estar utilizando en el libro de Hechos, los Hechos de Lucas, capítulo 5. Hay una historia que a mí me gusta muchísimo y es la historia de Ananías y Zafira. Y yo quisiera que lo pudieran leer conmigo porque sé que será de gran bendición. Es una yo lo utilizo en muchas ocasiones con la juventud cuando estamos hablando sobre la mentira, la honestidad. Así que leo los primeros versículos. Un hombre llamado Ananías vendió una propiedad y, en complicidad con su esposa Zafira, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó a Pedro: ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cayó muerto y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Es una palabra bien fuerte, es una palabra que confronta,
pero quisiéramos abundar un poquito en ese contexto, Pastor Raciel. ¿Qué podríamos decir del contexto de este pasaje? Sí, ¿no? Y cuando vemos, ¿verdad?, palabras que chocan, ¿verdad? Así como este relato sobre Ananías y Zafira, es bien importante nosotros entender el contexto. Y este principio yo creo que tendríamos que ir hasta el mismo contexto del libro de los Hechos. Se conoce como el Hecho de los Apóstoles. Hay algunos que lo mencionan como los Hechos del Espíritu Santo, porque la obra que estamos aquí comenzando a formar, la obra que Lucas nos está comenzando a relatar, es la formación de la iglesia. Así como hablábamos la semana pasada, la importancia del Espíritu Santo en estos acontecimitos. Pero si nosotros nos vamos a estar acercando, ¿verdad?, al capítulo 5, ¿verdad?, si nos acercamos, ¿verdad?, en la versión lenguaje actual, su primer versículo dice: algo muy diferente pasó con este hombre. Y o sea que esto es una continuación a un relato que nos obliga a nosotros visitar el final del capítulo 4 para nosotros entender cuál es la diferencia marcada de Ananías y Zafira y con quién lo está comparando. Así que cuando nosotros visitamos Hechos capítulo 4, versículos 32 al 37, nos vamos a dar cuenta que este va a ser lo que llaman el segundo sumario, el segundo resumen que hace Lucas en el libro de los Hechos, y leemos así. En el versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Ante este testimonio de Bernabé y ante esta afirmación que está haciendo Lucas sobre el comportamiento de la iglesia, es que nace el relato de Ananías y Zafira. Por lo general, nosotros nos acercamos a este texto como si fuera un texto que nos fuera a hablar de ofrenda o nos fuera a hablar de diezmo. Pero la realidad es que la ofrenda que se está hablando aquí sí es un acontecimiento, pero para explicar algo más allá de lo que está sucediendo. El capítulo 4 lo que nos está enseñando en su versículo 32 es que nos está diciendo que aquellos que habían creído eran de un corazón y tenían un solo alma. O sea que aquellos que habían creído en Jesucristo, aquellos que habían puesto su fe en el Salvador, se puede ver que en su vida había un distanciamiento de las cosas del mundo. Estamos viendo que hay una cercanía y una comunión con la iglesia, con aquellos que sería la comunidad de fe, y quizás todas aquellas cosas que podían ser llamadas vanidades, aquellas cosas que eran materiales, se ven que pasan a un segundo plazo. Entonces, aquí es que se está viendo cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar con este pueblo. Comenzamos, ¿verdad? Nos vamos acercando desde su capítulo 2, cuando estaban juntos, unánimes, en ruego. El Espíritu desciende, así como hablábamos la semana pasada. Cómo Juan y Pablo y Pedro realmente son los que predican y cómo van siendo respaldados. Pero a través de esa obra del Espíritu nosotros estamos viendo cómo la iglesia va naciendo siendo uno, cómo la iglesia va naciendo en comunión, en integridad, en una identidad de cercanía, de familia. Así vemos expresado en estos textos realmente el versículo, lo que nos enseña Jesucristo, que se amaban los unos a los otros como Dios los estaba hablando. Así que cuando nosotros nos estamos acercando a la mentira o a la falta de Ananías y Zafira, nosotros nos podemos acercarnos como en un corte de ofrenda. Realmente cuando nosotros vemos el texto, Pedro les dice: mira, cuando lo vendiste, tú te podías quedar con esto, no era una obligación tú darla, ¿sabes? Tú no estabas aquí obligado, esto no era compulsorio, lo que estaba sucediendo en la iglesia era algo natural, era lo que ahora decimos que es orgánico, ¿sabes? Era un amor fraternal que, igual que cuando testifican de Bernabé,
pues fue algo que le nació hacerlo. Lo que sucede con Ananías y Zafira, lo que aparenta es que querían asimilar lo que no eran, querían esconder lo que no eran y querían entregar algo para aparentar una unidad que realmente no estaba en ellos. Y lo que Pedro los está sobresaltando es que no nos estás mintiendo a nosotros, al que le estás mintiendo es a Dios y a su Espíritu. Aquí vemos la obra del Espíritu cuidando nuevamente la iglesia y vemos también cuál es el corazón que el Señor quiere como nosotros, como ciudadanos y más que como ciudadanos, como cuerpo de Cristo. Verdaderamente que cuando vemos el versículo 7, dice que 3 horas más tarde entró su esposa y nuevamente va y Pedro lo que hace es confrontarla, porque ya había tenido la experiencia con su esposo de lo que había sucedido, así que ahí hay un interrogatorio. Dice, dime, le dio la oportunidad de decir una verdad absoluta o de decir una media verdad. Pero vemos que cuando la gente se confabula y cuando la gente se pone de acuerdo, porque aquí a mí lo que me escandaliza es cómo se pusieron de acuerdo. Porque hay veces que se dicen medias verdades cuando eres confrontado y te toman de sorpresa y tú no sabes cómo defenderte y uno pues puede cometer ese pecado, pero no, en esta ocasión se ponen de acuerdo para dar una media verdad que rompe con la coinonía que describías en el capítulo 4, donde nadie tenía necesidad, y la necesidad no solamente fisiológica, sino también de la coinonía del Espíritu, del gozo, de la unidad. Dice que cuando estamos todos juntos, unánimes, hay bendición. Dice, la presencia de Dios, allí está, hay gozo y hay alegría. Cuando comienza este capítulo 5 con esta introducción de esta historia tan fuerte, el último versículo, el versículo 11 dice, y un gran temor se apoderó de toda la iglesia y todos los que entraron en esto. ¿Cuál es el resultado, pastora, de esta media verdad en la iglesia? Bueno, para hablar de eso hay que continuar con el hilo que trae el pastor en cuanto a cómo era esa unidad y esa coinonía y qué en realidad es la iglesia, ¿verdad? Y ahí entonces la palabra nos ilustra, porque la iglesia siempre he sabido que es un cuerpo. En Romanos 12, los versos 4 y 5, dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Eso quiere decir entonces que, aunque somos muchas diferentes personas, en Cristo somos uno solo. Por lo tanto, la palabra sigue ilustrándonos en 1 Corintios 12, 26 y nos dice entonces, además de lo que ya está dicho de que cada cual tiene un ministerio y una función, dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Está hablando del cuerpo nuestro. Pero entonces está diciendo, la iglesia es un cuerpo. Así que este acto, esta confabulación, esta acción llevada ¿verdad? Consabidamente y en unión, ellos en acuerdo, no solamente está afectándolos a ellos en su comunión con la iglesia, no solamente los está llevando a un estado de pecado, que quizás ellos no lo pudieron ver en ese momento, sino que según la palabra y según pasó aquí, afectó a toda la iglesia. Lo primero es lo que menciona el pastor en cuanto a que causó un gran temor, o sea, ese espíritu de celebración, de adoración, que posiblemente había en esa reunión ese día, con este problema de pecaminosidad, de mentira y esta muerte, ¿verdad? Que es otro tema que podemos tocar otro día, que en realidad pasó, dañó el culto porque es algo que no honró a Dios, no alabó el nombre del Señor. Así que no solamente ellos murieron según el relato, no solamente se denunció el pecado, sino que esto tuvo un efecto en las mentes y corazones de aquellos creyentes, porque dañó todo. Así que esto es bien importante, porque quiere decir que cuando nosotros creemos en Cristo, nos unimos, somos una célula más, nos convertimos en un órgano más, una parte de un cuerpo que no somos nosotros nada más.
Así que cuando nosotros testificamos, nosotros caminamos en nuestra vida cotidiana, cuando tomamos acciones diariamente, cuando vamos a la urna, cuando estamos en el trabajo, cuando rendimos lo que tenemos que rendir como ciudadanos, no solamente tenemos que pensar en nuestra complacencia y no solamente es lo que nos conviene, es lo que representa al Señor y a su cuerpo, que es la iglesia. Porque la palabra dice, la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia. Así que no andamos solos en ningún momento. No estamos solos en nuestro hogar, bregando con nuestras familias y las situaciones que se dan. No estamos solos cuando estamos en el tráfico y la luz se pone amarilla. No estamos solos en ninguna de las acciones que hacemos. Todo lo que nosotros hagamos de alguna manera lacera el Evangelio, lacera a nuestros hermanos, lacera el cuerpo de Cristo. Y como hablábamos en privado cuando estábamos reunidos, una de las cosas que se me quedaba en la cabeza era de que está la gracia, está el perdón, está la restitución, pero está la marca, está el dolor. Se queda. Y en muchas ocasiones esas medias verdades causan un dolor tan grande que toma mucho tiempo en que se sane eso. Y una de las cosas que yo quisiera repasar, por lo menos en nuestro gobierno congregacional en la Iglesia Discípulos de Cristo, la gente que sirve lo hace porque desea responderle al Señor. Sí, nosotros tenemos una obligación de responderle al Señor con nuestros dones, con nuestros talentos, con todo lo que el Señor nos da. Pero en la iglesia, cuando nosotros reclutamos al que desea trabajar y al que puede poner sus dones, ¿verdad? El que puede cantar, el que puede servir en el estacionamiento, en la cocina, en todas las áreas de la iglesia. Y es bien importante que nosotros podamos examinarnos cuando entregamos nuestro talento, que sea con total sinceridad al Señor, porque va a ser de bendición para la iglesia. Pero si es a medias y hay agendas ocultas o está confabulado, siempre saldrá a la luz y hará daño al cuerpo. Me es interesante cómo luego de ver ese capítulo 4, luego de estar en oración, ser lleno del Espíritu Santo, el temblor, todo lo que causa esa alegría, ¿verdad? Cuando estamos en ese culto, que hay una alabanza, una adoración, que uno sale... Bueno, a mí se me hace casi imposible faltar un domingo a una celebración cultica. Es como que me falta algo. Adorar con mis hermanos, servir con mis hermanos. Es como una inyección tan grande que uno recibe en el Espíritu. Es una cosa tan inexplicable, el gozo, la alegría. Y de momento es interrumpida con algo tan doloroso. Es como un lunes negro que uno se rompe la cabeza de que, o desea que rápido llegue el domingo donde podamos estar nuevamente juntos y podamos adorar al Señor. Conocemos que tenemos un Dios celoso por su iglesia. La iglesia la compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. No fue en poco ese sacrificio. Y ese Dios celoso no va a permitir que las medias verdades se mantengan ocultas. Las medias verdades siempre van a salir a la luz, porque es que no puede haber oscuridad en la programación de la iglesia, no puede haber doble ánimo. El hombre de doble ánimo siempre va a ser evidente, incluso va a ser rechazado, ¿verdad? O eres caliente o eres frío, pero eso de tibio no tiene espacio, que eso lo podemos explicar en otro programa especial el año que viene. No hay espacio para eso. Así que el Dios celoso siempre estará al cuidado de la iglesia para que la iglesia se mantenga lo más pura posible. Spurgeon define la búsqueda de la verdad de la siguiente manera: es conocer la diferencia entre el bien y el casi bien. Es conocer la diferencia entre el bien y el casi bien. ¿Qué es un casi bien? Bueno, es como decíamos al principio, ¿verdad? Casi bien es mal, ¿verdad? Si seguimos esa línea de pensamiento. Y yo creo que en el Evangelio, en cuanto al bien y al mal, no hay cosas casi buenas. No creo que puedan existir cosas casi buenas, porque o las cosas están bien o están mal. Y en términos de la palabra pecado, ¿verdad? Que es la que define todo aquello que está equivocado, no hay medios pecados. Una vez se mancha, se manchó. Es como un mantel blanco, le cayó
una mera gotita de jugo de uva, se manchó y se nota. La podemos tapar, la podemos enjuagar, pero está sucio, no está limpio. Aunque sea poquito, está sucio. Y ahí eso es bien importante. Ahí trae un elemento también que es el elemento de la honestidad, ¿verdad? Porque al hombre se puede engañar. Al hombre se le puede quizá decir una media verdad o una casi mentira, ¿verdad? Pero a Dios no. Dios tiene esa línea bien definida entre lo que es bien y lo que es mal. A mí siempre me encanta ir al Edén porque ahí todas las cosas están. Yo pienso que ahí está todo. Y pues hubo pecado y lo hubo. Y tuvo consecuencias, ¿verdad? Y ahí juega un papel bien importante, pensando a nosotros en la iglesia contemporánea, la presencia del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo en ese celo que tú hablabas de la iglesia. Yo pienso que Dios es buenísimo. Yo pienso que Dios tiene mucha misericordia con nosotros, demasiada. Y es que yo pienso que Él tiene este celo, pero nos ama tanto, que nos ama tanto. Es que ese amor de Dios, la palabra lo dice, no lo podemos comprender, no lo podemos medir. Es tan grande que todos los que estamos, nosotros tres estamos aquí, tenemos 1000 faltas y medias verdades y cosas que a lo mejor ni nos damos cuenta. Y el Señor mira lo bueno, y el Señor termina mirando la esperanza y termina mirando siempre lo que en sus manos podemos hacer. Y eso me conmueve el corazón. Así sí, que y cuando habla sobre eso, el pecado de Ananías y Zafira fue confabularse para mentirlo, a diferencia cuando está la falta de conocimiento, ¿verdad? Porque en esa relación con el Señor, ¿verdad? Nosotros no conocemos la verdad absoluta, nosotros luchamos el conocimiento a través de Jesucristo constantemente. Y yo creo que la gracia existe en ese momento en nuestros procesos de combatir la ignorancia, la falta de conocimiento. Así que en ese desarrollo de nosotros como cristianos, el no dejar de congregarnos y de aprender la palabra y de discutir la palabra, es como la ignorancia se va ausentando y va llenándose el conocimiento de la palabra del Señor. Yo entiendo también, cuando la pastora estaba mencionando sobre el término de la honestidad, el casi bien parte mucho de la premisa de lo que nosotros como seres humanos, de la óptica con lo que nosotros decidamos ver las cosas. A muchas veces cuando nosotros dialogamos sobre un casi bien, lo que estamos haciendo es editando muchas cosas que rodean o mucha gente que está impactada en las decisiones. Por eso es que nosotros, la palabra siempre nos enseña que escudriñemos nuestro corazón. Y nosotros tenemos que escudriñar nuestro corazón y evaluar ciertamente las intenciones, porque ahora mismo en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, hay tantas cosas que el mundo quiere definir como relativas. Me agradaba como la pastora lo expresaba, porque llega al punto donde hay cosas que no hay áreas grises, ¿sabes? Hay cosas que hay un bien o hay un mal. Nosotros hemos estado hablando, ¿verdad?, utilizando como punta de danza las elecciones, pero es básicamente para reflexionar sobre nuestra vida y cómo nosotros nos conducimos, ¿sabes? La realidad es que nosotros evaluemos si las intenciones de nuestro corazón están buscando el bien de todos. Si las intenciones de nuestro corazón realmente lo que busca es agradar al Señor. Y a veces nosotros pues somos los mejores abogados, y cuando venimos a ver el mejor cliente somos nosotros mismos. Nosotros lo que hacemos es defendernos, buscar siempre cómo justificarnos y siempre buscar hasta cómo echar la culpa a la otra persona. Y por eso es importante la honestidad. La honestidad no es tanto para que nosotros busquemos dónde haya honestidad. Es importante buscar que en nosotros haya honestidad, porque así es que nosotros vamos a ver si nuestras acciones son puras y limpias, ¿sabes? Y para eso, qué bueno que tenemos al Señor Jesucristo, que nos abre las puertas en libertad, ir delante de Él, que nuestras obras sean reveladas, y no tan solo es para castigar o señalar. No es como en este evento del capítulo 5, como que se ve que no está claro qué sucedió ni cómo fue lo que sucedió, que estas dos personas quedaron sin vida. Pero qué bueno es que tenemos otros textos en la palabra que nos reafirman que nuestro Señor Jesucristo es un Dios de oportunidades, que es un Dios que anhela que nosotros reconozcamos cuáles son nuestras buenas obras, cuáles son nuestras obras que no son tan buenas, y con Él y junto con Él las podamos ir corrigiendo y ir llegando a una vida íntegra, una vida honesta. Algo que debemos tener claro es que vivir una vida de medias verdades, el resultado es que nuestro espíritu va muriendo. No hay manera que la verdad que es vida pueda sobrevivir
ante una intención, algo que yo provoco continuamente en vivir en una media verdad. Voy a morir espiritualmente, voy a estar seco. Y cuando enfrento la realidad de la vida, una mentira lleva a otra mentira, me enseñaban a mí. No hay manera que una mentira se sostenga con una verdad, sino que como único se puede sostener una mentira es con otra mentira, con otra mentira. Y lo que lleva a la vida del ser humano es a enredarse continuamente. Yo quisiera hacer una aplicación pastoral y iría al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 1, que dice de la siguiente manera: no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Está hablando de esa primera pregunta que dice, ¿dónde comienzan los conflictos? Esos conflictos comienzan dentro de uno mismo. Lo primero que uno hace es comprarse la media verdad. Es uno creerse la media verdad para tratar de que uno convencer a otro de esa media verdad. ¿Cuál es el consejo de hoy pastoral? Versículo 7. Sométasen a Dios, resistan al diablo, la tentación, y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes, pecadores. Límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Aquí hay una puerta de arrepentimiento. Aquí hay una oportunidad de arrepentimiento. Mira, yo verdaderamente que llevo una vida de medias verdades, nace de lo más profundo de mi corazón y hoy el Señor me está permitiendo que yo de la muerte pueda revivir, y quien único nos puede revivir es Jesucristo, como Él mismo resucitó de la cruz. Sí, algo que el pasaje, hay muchos puntos en ese pasaje, es riquísimo, verdaderamente. Una cosa es la acción del Espíritu Santo y ese llamado que está haciendo Santiago, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Lo que quiere decir es examínese por dentro todos. Entonces, una de las cosas que vemos en este asunto de la comunidad es que desde que nace la iglesia se destaca que todos estamos en construcción. Todos tenemos el problema de que a cada instante tenemos que estar decidiendo, ¿verdad? Hacia dónde. Y lo que nos dice Santiago es, eso viene de adentro. Eso viene de adentro. Yo pensaba cuando estábamos hablando de esta persona, de la media verdad y cómo una persona puede vivir así y lleva otra mentira, pienso que debe esa persona tener unas presiones encima terribles, ¿verdad? Y una doble vida. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es salvar, es limpiar, es que alcancemos la perfección en Él, una perfección que sin Él no la vamos a poder tener, pero que es con su auxilio, es con su revelación. Por eso es que el salmo que citaba Raciel, decía, el salmista decía, examíname y mira a ver qué yo tengo ahí, porque yo solo no lo puedo ver, enséñame tú. Ahí entonces viene la cosa de la relación personal con el Señor, de la lectura de la palabra, que siempre decimos que es el espejo, de la presencia del Espíritu Santo y de esa continua búsqueda del Señor. Sin eso creo que no se puede lograr. ¿Qué le diríamos a los jóvenes? De esta serie desde el principio presentamos a Jesús como nuestro candidato perfecto para las elecciones. Hablamos de la corrupción desde el Génesis, como lo predicaba la pastora. Hablábamos de agendas ocultas. El domingo hablamos sobre la verdad absoluta. Solamente Jesús es la verdad y Él es el camino. Es con quien único nosotros podemos aprender de esa verdad absoluta. ¿Qué le diríamos a los jóvenes? Que nos podemos examinar y ver ¿qué medias verdades yo estoy viviendo hoy? Sí, yo nunca voy a olvidar mi primer colega en la industria. De los primeros días me dijo, cuando íbamos a ser supervisor, nos enseñó que por más que corra la mentira, la verdad la alcanza. Siempre la alcanza. Y es bien parecido a lo que nos dice el consejo del Señor Jesucristo. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. La palabra, ¿verdad?, que nosotros leamos hoy nos enseña que esta mentira de una manera llega a muerte. Y hay palabras, ¿verdad?, en Romanos 6 donde nos enseña que el pago que da el pecado es la muerte. Pero es importante entender, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor.
Y como bien decía la pastora, no hay otra carga, no hay peor carga que uno tener que estar con una doble vida. Así como mencionaba el pastor, una mentira te lleva a otra mentira ahora encubierto. Y creo que cada uno de nosotros en algún momento ha estado en un momento así donde hemos tenido que reflexionar qué cuesta tomar la decisión correcta. Y hacemos estos análisis de qué consecuencias, cuánto daño puede hacer, si es mejor que no se enteren o si se enteran, o podemos ocultar esto toda la vida. La realidad es que todo eso también es otra mentira, ¿sabes? No hay nada que nos haga más libres que la verdad. Así que, joven, familia que me escucha, si están viviendo un momento donde se dan cuenta donde hay una honestidad delante del Señor, si no hay una honestidad delante de su familia, de su empleo, y piensan quizás en las consecuencias, no le tengamos temor a las consecuencias, porque la realidad es que el Señor nos dice que a Él ha de estar con nosotros y que esa verdad, cuando salga a la luz, por más fea que pueda ser, esa verdad nos va a hallar libertad. Y es ahí y en esa única libertad es que nosotros podemos vivir la reconciliación, podemos vivir la restauración y podemos vivir la transformación. ¿Sabe? La realidad es que comenzamos este programa si hay verdades a medias. La realidad es que no. La verdad que nos invita el Señor Jesucristo es que seamos plenos delante de Él, que no vivamos en nada oculto. Y si hay algo oculto, porque sabemos que a Él no le agrada, vayamos donde Él, porque Él nos ha de restaurar. Es en ese proceso de verdad, de honestidad y de entrega que nuestra vida va a ser restaurada. Amén. En esta serie de elecciones 2020, donde todos estos programas hemos estado orando por nuestros candidatos a la gobernación, verdaderamente que como iglesia exigirles que sean sinceros y nos digan la verdad. Lo primero tenemos que analizarnos nosotros y ver si nosotros somos lo que estamos exigiendo. Por eso cada uno de estos programas va a nosotros evaluarnos para con sinceridad entonces exigir de nuestros gobernantes lo que nosotros sí podemos dar. Así como lo hemos hecho todas estas noches, pastora, le pido que mientras voy orando pueda interceder por estos candidatos. Ya estamos bien cerca a las elecciones, ya pues siguen los debates y las diferencias. Que el Señor se glorifique y que su plan perfecto sea una realidad. Pastor, así también por los electores, por la paz de cada uno de ellos, la unidad de la iglesia. Así que tal si oramos. Es un buen momento donde nosotros podemos ir delante de la presencia del Señor y ser honestos con el Señor. Es el momento donde nosotros podemos confesar delante del Señor cuando hemos fallado, pero que sea una oración con sinceridad, no de hipocresía, ¿no? Señor, si te he fallado en algo. Yo creo que cada uno de nosotros sabemos en dónde hemos caído y dónde necesitamos ser restaurados. Así que ese Padre Celestial amoroso que desea nuestra sinceridad, como decían los pastores, va a ser uno que va a restaurar nuestro corazón y va a restaurar nuestras relaciones. ¿Qué tal si oramos en esta noche? Señor, no queremos vivir en medias verdades. Queremos vivir en la verdad absoluta. Ayúdanos a no caer en verdades relativas. Ayuda a que tu palabra nos haga entender tu verdad. Tú eres nuestro camino, la verdad, y esa verdad nos da vida. Ayúdanos a apartarnos del pecado, que es muerte en nuestro ser. Y ayúdanos, Señor, a siempre mirar hacia la cruz, caminando hacia ella, no importando los costos, porque sabemos cuál será el triunfo el día que tú nos llames a tu presencia. Padre, como hemos presentado nuestros candidatos a la gobernación, tú conoces las diferencias, tú conoces, Señor, cómo se ha puesto esta discusión. Tu paz sea sobre nuestro pueblo, sobre la nación americana, Señor. Bendícelos, Padre, en esta contienda y en este deseo de alcanzar el poder. Glorifícate, Señor. Pero así como ora nuestra pastora, ahora mismo intercediendo por ellos, suple sus necesidades. Tú allá en lo privado, tú los conoces mejor que cualquier cosa que nosotros podamos ver a través de los medios noticiosos o de los periódicos.
Tú conoces sus interioridades y sus necesidades. Acércate, Señor, y envía, Señor, siervos y siervas tuyas que puedan impactar su vida. Así como nuestro pastor Raciel intercede en este momento por los electores, Señor, que la iglesia no se divida, que podamos seguir siendo un solo cuerpo y que podamos mirar a la cruz y saber cuál es nuestra prioridad. Glorifícate, Señor. Mira los corazones honestos que hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón por nuestras medias verdades. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Restáuranos, Señor. Y por favor, Señor, en esta muerte del pecado, revívenos al gozo de la salvación. Restituye la alegría y el gozo que solamente tu Espíritu puede producir en la vida de nosotros. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por lo que haces. Gracias por tu palabra que no retorna tras vacía. En el nombre de tu Hijo Jesús te pido estas cosas. Amén, amén y amén. Gracias por permitirnos estar en sus hogares. Se acerca el momento de las elecciones. Tenga paz, manténgase en el Señor. No pierda la paciencia, siga adelante. Esperamos verlo el domingo y el próximo miércoles estaremos concluyendo con esta serie especial de elecciones. Que el Señor les bendiga. Buenas noches. Que Dios les bendiga mucho. Dios les bendiga, y si quieren permanecer conectados con nosotros, recuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like a nuestra página de Facebook y, más importante, darle share al contenido para que sea de bendición a todos aquellos que ustedes conocen. Muy buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches.